Tiene razón, vamos como dijimos, mismo contenido, pero bien armado en párrafos y en voz viva. Mire, se lo voy a contar como pasó, sin adornos. Era domingo, mesa llena, olor a arroz con pollo y a tortillas recién calentadas, los nietos corriendo, la tele prendida de fondo aunque nadie la estaba viendo, y yo ahí sentado en la cabecera como toda la vida, porque esa siempre fue mi mesa. Y de pronto, como si nada, mi propio hijo, el más chico, el que yo más ayudé cuando se quedó sin trabajo, suelta así, sin bajarle a la voz y sin vergüenza, viejo inútil. Así lo dijo, completito, delante de todos. No fue en broma, no fue despacito, no fue de coraje siquiera. Fue de esos tonos que usan los que ya se acostumbraron a faltarle el respeto a uno. Lo que más dolió no fueron las palabras, fue que nadie en la mesa le dijo nada. Ni sus hermanos, ni la mujer, ni la nuera esa que siempre me mira como si yo estorbara en la cocina. Todos se quedaron comiendo, como si lo que había dicho fuera normal. Y yo lo miré. Lo miré fijo. Él también me vio, pero no se echó para atrás. Y yo seguí masticando despacio mi carne, no porque no me hubiera dolido, sino porque a veces uno tiene que tragarse primero la comida y luego el coraje. A mis años uno aprende que no todo se arregla gritando. Hay ofensas que se contestan con silencio. Pero que me haya quedado callado no significa que no me llegó. Claro que me llegó. Sentí como si me apretaran el pecho con una piedra, como si me arrancaran de golpe los años que pasé trabajando para que esa misma gente comiera. Terminé de comer, me limpié la boca con la servilleta, me levanté despacio, saludé con la cabeza y me fui a mi cuarto. No dije ni una palabra porque ahí, delante de todos, no era el lugar. En caliente uno dice tonterías, y yo no quería hablar desde el coraje. Me senté en la orilla de la cama y me quedé viendo por la ventana toda la tarde. Pensé en muchas cosas. Pensé en Guanajuato, donde nací, cuando de chamaco me levantaba de madrugada a ayudar a mi papá a cargar ladrillo. Pensé cuando fui albañil, cuando fui panadero, cuando le entraba lo que hubiera con tal de que en mi casa nunca faltara un plato. Pensé en cuando mis hijos eran chicos y me veían llegar con las botas llenas de polvo y me decían papá con orgullo. Y ahora míreme, en mi propia casa, en la que yo levanté pared por pared, escuchando que ya no sirvo. Ahí, sentado solo, fue cuando dije, no, así no. Porque una cosa es envejecer y otra cosa es dejar que te borren. Una cosa es que ya no puedas cargar un bulto como antes y otra muy distinta es que te quieran tratar como si fueras una silla vieja. Yo no me maté tantos años para que un día cualquiera, en un almuerzo cualquiera, me hablaran como si yo fuera un estorbo. Y menos ese muchacho que yo mismo sostuve cuando no tenía ni para pagar la luz. Esa noche casi no dormí. Escuchaba cómo andaban por la casa como si nada hubiera pasado, cómo abrían la nevera, cómo se reían bajito en la sala. Ellos pensaban que porque me quedé callado ya se me había pasado. Pero no. Yo ya había tomado una decisión. No iba a hacer escándalo, no iba a meter gritos, no iba a decirme largo. No. Esa también era mi casa. La hice con mis manos. Y el que construye tiene derecho a poner las reglas. Al día siguiente, cuando apenas estaba clareando y el sol empezaba a colarse por la ventana de la sala, yo ya estaba vestido. Me puse mi camisa sencilla, me peiné lo poco que tengo, agarré mis llaves y salí sin hacer ruido. Caminé hasta la ferretería del barrio, la de siempre, la que atiende don Felipe, un amigo de años. Me vio llegar tan temprano y me dijo, «¿Qué pasó, don José, que se le ofreció tan de mañanita?» Y yo le dije, «Necesito cerraduras nuevas, de las buenas, y juegos de llaves completos». Él no preguntó mucho, porque la gente de antes entiende sin que uno le explique todo. Me preparó las piezas, me las puso en una bolsita y me dijo, «Con estas no entra nadie si usted no quiere». Le pagué, le di la mano y me regresé a mi casa caminando despacio, sintiendo el fresquito de la mañana y esa cosa que le agarra a uno en el pecho cuando ya decidió algo grande. Cuando entré, todos seguían dormidos. La casa estaba en silencio, como a mí me gusta. Y ahí, en ese silencio, empecé a cambiar las cerraduras una por una, la puerta principal, la de atrás, la del portón. Con mis propias manos, porque si algo tengo todavía es fuerza para eso y dignidad. Y mientras estaba arrodillado en la entrada, escuché que se abrió una puerta y salió mi hijo, el mismo que me había dicho viejo inútil. Se quedó blanco al verme. «¿Qué hace, papá?», me preguntó.
Y yo, sin levantar la voz, sin enojarme, lo miré de frente y le dije, nada, mijo, arreglando lo que estaba roto. Porque en esta vida, ¿sabe qué? Hay cosas que si uno no las cierra, nunca se terminan de romper. Y eso él lo iba a aprender ese día. Cuando volví de la ferretería, el sol apenas estaba levantándose y el aire olía a pan recién hecho. Caminé despacio, con la bolsita de cerraduras en la mano, sintiendo que cada paso pesaba, pero no de cansancio, sino de certeza. Esa clase de certeza que uno solo tiene cuando ya no hay vuelta atrás. Entré por la puerta principal, cerré con cuidado para no hacer ruido, y ahí, en el silencio de la mañana, escuché el respirar tranquilo de toda la casa. Por un momento pensé en dejarlas ahí, las cerraduras, guardarlas, hacerme el loco, fingir que nada había pasado. Pero no. Ya era hora de poner orden, y no con palabras, sino con hechos. Fui directo al portón primero, el que da a la calle, ese que siempre se tranca cuando hay humedad. Puse las herramientas sobre el suelo, me arrodillé y empecé a trabajar. El sonido del metal contra el metal me sonó como una música nueva, una especie de himno pequeño a mi propia dignidad. El primer tornillo salió con esfuerzo, el segundo con menos, y para cuando terminé, el sol ya se asomaba por la esquina del patio. Me levanté, limpié las manos en el pantalón y respiré hondo. Todavía me quedaban fuerzas, y eso bastaba. Seguí con la puerta trasera, la del patio. Esa siempre fue mi favorita porque desde ahí se ve el jardín con las plantas que mi esposa cuidaba antes de irse. Me quedé mirando las macetas, secas algunas, verdes otras, y me dio una mezcla rara de nostalgia y orgullo. Pensé en ella, en cómo me decía siempre José, tú no dejes que nadie te pase por encima. En ese momento sentí como si me hablara bajito desde algún rincón de la casa. Terminé de ajustar la cerradura, probé la llave nueva y sonó el clic justo, limpio. Ese sonido fue como una confirmación. Cuando iba por la tercera cerradura, la de la puerta principal, escuché pasos. El suelo crujió en el pasillo y supe que alguien se había despertado. No me apuré. Seguí trabajando como si nada. A los segundos escuché su voz detrás de mí, medio dormida, medio confundida. ¿Qué hace, papá? No me di vuelta de inmediato. Solo contesté mientras apretaba el último tornillo. Nada, mijo, arreglando lo que estaba roto. Lo dije sin levantar la voz, tranquilo, como quien comenta el clima. Luego me giré, lo miré directo a los ojos y repetí despacio, porque hay cosas que si uno no las cierra, nunca se terminan de romper. Se quedó callado, mirándome sin saber qué decir. Tenía la cara pálida, la vergüenza mezclada con el sueño. Por un momento pensé que iba a pedir perdón, pero no. Se dio la vuelta y se fue, sin palabra. Lo vi alejarse y supe que había entendido. No todo, pero algo. Detrás de las cortinas se movieron sombras. Los demás también empezaban a despertar. Escuché puertas abriéndose, pasos suaves, voces bajas. Los nietos asomaron la cabeza desde la escalera, curiosos, con esa inocencia que todavía no sabe de rencores. Mis otros hijos salieron después, con esas caras de quien presiente que algo cambió pero no sabe qué tanto. La nuera, la misma que siempre parecía tener una opinión guardada para cada cosa que hacía, se quedó parada en la cocina con una taza en la mano. Ni se movió ni dijo nada. Por primera vez no tuvo un comentario, y eso, le juro, valió más que cualquier disculpa. Terminé de ajustar la última cerradura, me puse de pie despacio, me limpié las manos en un trapo viejo y miré a todos desde la entrada. Nadie hablaba. Solo se oía el zumbido de la nevera y un par de cucharas chocando contra los platos en la mesa. Me quedé un momento en silencio, disfrutando esa quietud tensa. Luego, con calma, dije, desde hoy, quien quiera entrar a esta casa me lo pide a mí. Ya no hay llaves para todos. Se acabó. El silencio que siguió fue largo, pesado, pero no incómodo para mí. Era un silencio que olía a respeto, aunque fuera forzado. Nadie se atrevió a responder. Ni falta hacía. Me senté en mi sillón de siempre, ese que tengo junto a la ventana del comedor, y desde ahí podía verlo todo, la calle, el portón, el patio. Encendí un cigarro, aunque sé que no debería, y me quedé mirando el humo subir despacio, formando espirales en el aire. Pensé en lo que había hecho. Algunos dirán que fue una locura, otros que fue orgullo, pero no. Fue necesidad.
Porque cuando en tu propia casa te hacen sentir que sobras, o recuperas tu lugar o te pierdes para siempre. Desde la ventana veía pasar a los vecinos, los mismos de siempre, saludando con la cabeza, y yo les devolvía el saludo con una calma que hacía mucho no sentía. No era paz del todo, pero era algo parecido. Dentro de la casa el ambiente había cambiado. Ya no se escuchaban risas forzadas ni chismes de pasillo. Cada quien andaba en lo suyo, cuidando de no tropezar con mi mirada. Y aunque algunos fingían que todo estaba bien, yo sabía que no. Que en el fondo entendían que las cosas ya no iban a ser como antes. Cuando el reloj marcó las 8, entró un poco de luz dorada por la ventana. Me dio en la cara y me di cuenta de algo que hacía tiempo había olvidado. Todavía podía sentir orgullo. Orgullo de haber actuado sin rabia, con la cabeza fría. Orgullo de haber cerrado las puertas que tenía que cerrar, no solo las de la casa, sino las del desprecio. Y mientras daba otra calada al cigarro, pensé, sí, señor, todavía hay fuego aquí. Porque cuando uno aprende a quedarse callado, también aprende a hacer ruido con los hechos. Y ese día, aunque nadie lo dijera en voz alta, todos entendieron que el viejo todavía mandaba. Esa mañana, después de cambiar todas las cerraduras, me quedé sentado un buen rato en el sillón del comedor, mirando el reflejo del sol en el piso de cerámica. Todo estaba tan silencioso que se podía escuchar el tic-tac del reloj colgado en la pared. Mis manos olían a metal y a grasa, y aunque me dolían los nudillos, sentía algo que hacía tiempo no sentía: calma. Calma de la que se gana, no de la que se mendiga. Afuera pasaban los vecinos saludando, los mismos de siempre, y yo solo levantaba la cabeza con un gesto. Dentro de la casa nadie hablaba, ni los nietos, ni mis hijos, ni la nuera esa que se creía dueña de todo. Todos andaban con cuidado, como si caminaran sobre vidrio. Encendí un cigarro y el humo se mezcló con el olor a café viejo que quedaba en la cocina. Me quedé pensando en todo lo que había hecho, en cómo había levantado esa casa con mis propias manos. No fue una herencia ni un regalo. Esa casa la fui construyendo ladrillo por ladrillo. Me acuerdo que empecé con un terreno pelón, sin sombra, sin agua, solo con un sueño y una pala. Trabajé de sol a sol, juntando cada peso que ganaba como albañil. A veces me quedaba hasta de noche, poniendo los últimos ladrillos con una linterna colgada en un clavo. Me acuerdo del primer día que pusimos techo, de cómo mi esposa lloró al ver el cuarto terminado, y de cómo yo le dije: ya ves, vieja, poquito a poco se logra todo. Esas paredes no eran solo cemento. Eran mis manos, mi historia, mi esfuerzo. Y ahora ver que los que nacieron aquí, los que crecieron bajo este techo, me traten como si fuera un estorbo, eso, le digo, duele más que cualquier herida. Mientras pensaba en eso, escuché pasos detrás de mí. Era mi hijo, el que me había insultado el día anterior. Caminó despacio, como si el suelo pesara. Se paró a 1 metro de mí y dijo con voz baja: «Papá, ¿de verdad era necesario?». Yo seguí mirando por la ventana, viendo el reflejo del sol en las hojas del naranjo que planté hace años. Luego lo miré a él, tranquilo. «¿Tú crees que me gusta hacer esto?», le dije. «¿Crees que me da alegría cambiar cerraduras, ponerme a pensar a quién dejar entrar y a quién no? No, mijo. Uno no hace estas cosas por gusto, las hace porque lo obligan». Bajó la mirada y se quedó callado, y yo seguí hablando porque sabía que, si no lo decía ahora, no lo entendería nunca. «Cuando tú eras niño, ¿cuántas veces te dejé afuera de la casa? ¿Cuántas veces te cerré la puerta en la cara?». Él movió la cabeza, sin mirarme, y murmuró: «Nunca, papá». «Entonces entiéndelo. Hoy no lo hago por coraje, lo hago porque ya no me queda otra. Porque si uno no pone un límite, termina desapareciendo dentro de su propia casa». Se quedó callado un rato largo. Yo sabía que por dentro le hervía la vergüenza, pero también el orgullo, ese mismo orgullo que tengo yo. No dijo nada más, solo se fue al fondo, y yo me quedé ahí sentado con el cigarro entre los dedos. El humo subía recto, sin moverse, y pensé que tal vez así se ve la dignidad, algo que se sostiene en silencio, sin hacer escándalo. Afuera, en la calle, se escuchaban los pregones de los vendedores, los perros ladrando, la vida que seguía como si nada. Pero dentro de mí algo se había acomodado. Por fin sentía que había recuperado mi lugar. Pasaron unos minutos y la casa volvió a la rutina. La nuera empezó a mover ollas en la cocina, los nietos bajaron las escaleras en pijama.
Nadie se atrevía a decir nada, pero las miradas lo decían todo. Me observaban de reojo, como quien teme despertar algo dormido. Y yo, sin decir palabra, me levanté, fui al patio y me quedé mirando el árbol del limón que planté hace más de 30 años. Tenía las ramas llenas de frutos, pesadas, casi tocando el suelo. Lo miré y pensé que la vida es igual, si no la podas a tiempo, se te cae encima. Tomé la escoba y empecé a barrer el patio. No porque hiciera falta, sino porque necesitaba moverme, pensar. Cada vez que el viento traía olor a tierra húmeda, me venían recuerdos. Los días de trabajo, las noches sin dormir, las risas de cuando todos éramos familia de verdad. Después de un rato escuché el ruido de la puerta del comedor. Era mi hijo otra vez, el mismo. Se quedó en el marco, mirándome. Papá, no quise ofenderlo ayer, me dijo. Su voz era baja, casi un susurro. No respondí de inmediato. Seguí barriendo. Cuando levanté la cabeza, lo miré con calma y le contesté. Ya lo sé, mijo, pero las palabras no se borran con disculpas, se borran con hechos. Él asintió despacio y se fue sin decir más. Y yo me quedé ahí, mirando cómo el polvo se levantaba con el viento. Por dentro sentí algo entre tristeza y alivio, porque aunque dolía, también sabía que algo en él había cambiado. Al caer la tarde, me senté otra vez en el sillón de la ventana. El sol se metía entre los barrotes, pintando todo de naranja. Me serví un café negro, fuerte, como me gusta, y pensé en lo que vendría después. Sabía que cambiar cerraduras no era el final. Era apenas el principio de algo más grande. Porque la dignidad, una vez que se despierta, ya no vuelve a dormirse. Y mientras el día moría y las sombras se alargaban sobre el piso, me hice una promesa. Nadie, ni hijo, ni nuera, ni nieto, iba a volver a hacerme sentir que no valgo. Porque si algo aprendí en la vida es que el respeto no se pide, se enseña. Y ese día, aunque ellos no lo entendieran del todo, yo acababa de darles la primera lección. Esa noche casi no dormí. Me quedé sentado en el sillón de la ventana, mirando la calle vacía, oyendo el zumbido de los cables eléctricos y el ladrido lejano de algún perro. Tenía la mente dando vueltas, no por culpa, sino por claridad. Sabía que lo que había hecho con las cerraduras no era el final. Era apenas el principio. Porque una cosa es cerrar una puerta, y otra muy distinta es poner las cosas en regla. Así que cuando el primer rayo de sol entró por la ventana de la sala, ya estaba decidido. Me levanté, me serví un café negro, me puse la camisa limpia y metí todos mis papeles en un sobre amarillo. Esa mañana, don José Trinidad Morales iba a dejar de ser un viejo callado para convertirse en alguien que se hace respetar con papeles en mano. Salí de la casa sin hacer ruido, con el bastón en una mano y el sobre bajo el brazo. Caminé despacio hasta la avenida principal. El aire fresco olía a pan y a gasolina, y la gente apurada me pasaba por al lado sin saludar. Caminé un par de cuadras hasta llegar al despacho de don Ramiro, el abogado, un hombre que conocí hace muchos años cuando todavía trabajaba levantando casas. Él me debía un favor de aquellos tiempos, y yo sabía que era de los pocos que aún respetan a los viejos. Cuando me vio llegar, se levantó de su escritorio con una sonrisa cansada. Don José, qué sorpresa tan tempranera, me dijo mientras me ofrecía asiento. ¿En qué puedo servirle? Le puse el sobre el escritorio y le contesté sin rodeos. Quiero dejar todo esto en orden, Ramiro. No quiero que el día que yo me muera, vengan a repartir lo que no les pertenece. Y mientras viva, que nadie toque lo que es mío. Él abrió el sobre con cuidado, revisó las escrituras y los recibos, asintiendo con la cabeza como quien confirma algo que ya sospechaba. Está todo bien conservado, don José quiere hacer testamento o una restricción legal. Las dos cosas, mijo, le dije. Pero lo más importante es que figure por escrito que esta casa no se puede vender, hipotecar ni tocar sin mi firma. Que quede claro que aquí todavía hay dueño. Él empezó a preparar los documentos, moviendo sus lentes de un lado a otro, pidiéndome mi identificación y los detalles del terreno. Mientras escribía, yo le conté por encima lo que había pasado. No di nombres ni explicaciones largas, solo le dije, mis hijos olvidaron el respeto, y si no lo aprenden con palabras, lo aprenderán con papeles. Pasamos casi una hora en esa oficina, revisando cada línea, firmando, sellando. El sonido del sello sobre el papel me retumbó por dentro como si fuera un martillazo en el alma, uno de esos golpes que no duelen,
pero dejan marca. Cuando todo estuvo listo, Ramiro me dio la mano con respeto. Ahora sí, don José, nadie puede mover un dedo sin su permiso. Le agradecí con un apretón firme y salí de ahí más ligero. Caminé despacio de regreso a casa, saludando a los vecinos que barrían sus veredas, con el sobre bajo el brazo como si cargara mi propia bandera. No era orgullo lo que sentía, era alivio. Ya no era solo una cuestión de amor propio, era cuestión de ley. Al llegar, abrí la puerta con mis llaves nuevas y me encontré con todos ya despiertos. Algunos en la cocina, otros en la sala, y mis nietos correteando como si nada. Pero apenas me vieron entrar con el sobre, el ambiente cambió. Se hizo un silencio raro, como si el aire se volviera más denso. Dejé el sobre la mesa del comedor y dije en voz firme: «Quiero que todos se sienten un momento, tengo algo que decir». Poco a poco fueron llegando. Uno por uno. Mi hijo menor fue el último. El mismo que me llamó viejo inútil. Me miró con cara de desconfianza, pero se sentó igual. Cuando ya estaban todos, me quedé de pie un instante, respiré hondo y empecé a hablar despacio, sin levantar la voz. Sé que últimamente las cosas han estado tensas. Sé que algunos piensan que exageré cambiando las cerraduras. Pero quiero que entiendan algo de una vez. Esta casa no cayó del cielo. Esta casa la levanté yo, con mis manos, con los años, con el sudor, con la espalda doblada y los dedos llenos de ampollas. Me costó más de la mitad de mi vida y hasta el último centavo que gané. Y hasta el día de hoy, sigue estando a mi nombre. Saqué el sobre, lo abrí y puse los papeles sobre la mesa. Hoy fui con un abogado, y ya firmé los documentos para que quede claro. Nadie, escuchen bien, nadie puede vender, hipotecar, alquilar o mover un solo clavo en esta casa sin mi firma. Y cuando yo ya no esté, se hará todo como diga ese papel, no como a ustedes se les ocurra. Vi cómo se miraban entre ellos, con incomodidad, con rabia contenida, con vergüenza también. Algunos empezaron a murmurar bajito, otros cruzaron los brazos. Pero no me tembló la voz. El respeto no se compra ni se hereda. Se gana. Y si ustedes me respetan, esta seguirá siendo su casa. Pero si no, ya saben que hay una puerta, y las llaves las tengo yo. Nadie se movió. Solo se escuchó el motor de un carro que pasaba afuera. Mi hijo bajó la cabeza, mi nuera apretó los labios. Los nietos, pobrecitos, no entendían nada. Yo recogí los papeles, los guardé en el sobre y dije lo último antes de irme de nuevo a mi sillón. Prefiero estar solo en mi casa, que acompañado y sentirme un estorbo. Y ahí, mientras ellos se quedaban callados mirando el suelo, entendí que ese día no solo había cerrado puertas de hierro, también había cerrado las del miedo. Porque hay decisiones que no se toman con rabia, sino con amor propio. Y esa, créame, fue una de ellas. Los días después de aquella reunión fueron raros, como si el aire dentro de la casa se hubiera vuelto más espeso. Nadie gritaba, nadie me enfrentaba, pero el silencio pesaba como piedra. Se movían despacio, hablaban en voz baja, me miraban de reojo. Hasta los nietos parecían sentir esa tensión, jugaban menos, reían menos. Y yo, en lugar de sentir tristeza, sentí algo nuevo, autoridad. No porque la buscara, sino porque por fin la habían recordado. La casa, después de tanto tiempo, estaba en calma. Una calma que no venía del cariño, sino del respeto, aunque fuera forzado. Cada mañana seguí con mi rutina. Me levantaba antes del amanecer, ponía el café y abría la ventana del comedor para ver pasar la calle. El ruido de los camiones, el panadero, los perros del barrio. Todo seguía igual, pero dentro de mí algo había cambiado. Me sentía otra vez en control, dueño de mi espacio, de mis pasos. Ya no me pedían las llaves, ni discutían mis decisiones. Caminaban con cuidado, midiendo las palabras. Y aunque sabía que la paz no duraría para siempre, disfruté cada minuto. Porque después de una vida entera trabajando para otros, no hay placer más grande que ver cómo el respeto regresa, aunque sea por miedo. Un día, mientras tomaba el café, mi nieto mayor se me acercó. Tendría unos 12 años, curioso y con esa sinceridad que solo los niños tienen. Me miró y me dijo: «Abuelo, ¿por qué cambió las cerraduras? Mamá dice que está enojado con todos». Le sonreí.
Los niños siempre dicen lo que los adultos callan. No, mijo, le contesté, no estoy enojado. Solo necesitaba que todos recordaran quién construyó esta casa. Se quedó pensativo, rascándose la cabeza, y luego dijo, ¿y por qué tienen que recordarlo si ya lo saben? Me reí despacio. Porque a veces la gente se olvida, mijo. Cuando uno tiene todo fácil, se olvida cuánto costó hacerlo. Esa conversación me dejó pensando. Los niños entienden mejor que los adultos cuando algo está mal, pero los mayores somos los que lo complicamos. Ellos sienten el ambiente, la energía, y en esos días la casa respiraba una mezcla de culpa y desconfianza. Mis hijos hablaban entre ellos, pero ya no conmigo. Yo los veía de lejos, con esos susurros que paraban apenas me veían. No necesitaba oír para entender, planeaban algo. Cuando una familia deja de hablar con el corazón, empieza a hablar con cálculo. Un viernes por la noche, mientras arreglaba unas plantas en el patio, escuché a los dos mayores hablando en la cocina. Esto no puede seguir así, dijo uno. Papá ya no piensa con claridad. Tenemos que hacer algo, respondió el otro. Así no se puede vivir. Me quedé quieto, sin moverme. Ellos pensaban que estaba sordo, o que ya no me importaba. Pero sí me importaba. Me dolía. Porque no hablaban de reconciliar, hablaban de controlar. Creían que la edad te quita la razón. Lo que no entendían era que con los años uno no se vuelve tonto, solo más paciente. Y cuando la paciencia se acaba, ya no hay vuelta atrás. Esa noche dormí poco. Pensaba en mi esposa, en cómo ella siempre decía que la familia es como una planta, si no la riegas con respeto, se seca. Y tenía razón. La mía estaba marchitándose frente a mis ojos. Por la mañana, me preparé el café más fuerte que pude y me senté en la sala. La casa estaba en silencio. De repente, entró mi hijo menor, el más impulsivo. Se paró frente a mí, sin saludar, con los brazos cruzados. Papá, tenemos que hablar. Lo miré y asentí. Dime, hijo. Mire, empezó. Hemos pensado que lo mejor sería buscarle un lugar donde esté cómodo, donde lo cuiden, donde no tenga que preocuparse por nada. Lo dijo con esa voz suave de quien intenta sonar amable mientras apuñala. Me quedé callado unos segundos. Sentí el calor subirme por el pecho, pero no dejé que se notara. Un lugar donde me cuiden, repetí. ¿Así que ahora soy un mueble viejo que necesitan guardar? Intentó interrumpirme, pero levanté la mano. Hijo, no nací ayer. Sé lo que están pensando. Quieren la casa. No me lo digas, ya lo sé. Trató de negar, nervioso. Papá, no es eso, solo queremos su bienestar. Me reí, una risa seca. Mi bienestar es levantarme aquí, en mi casa, tomar mi café y ver la calle por mi ventana. No necesito enfermeros, necesito respeto. Se fue sin decir más. Lo vi alejarse, arrastrando los pies, sabiendo que había perdido. Pero también supe que no iba a rendirse. Esa tarde cambié otra vez el candado del portón. Esta vez puse uno doble, de acero, del bueno. Y mientras lo cerraba, sentí una mezcla de tristeza y orgullo. Tristeza por ver cómo el amor se transformaba en ambición. Orgullo porque, a pesar de todo, todavía podía sostener la llave con mi propia mano. Los días siguientes fueron tensos. Ya no me dirigían la palabra. Las comidas se volvieron silenciosas, mecánicas. Me miraban con una mezcla de rabia y miedo. Pero yo, por dentro, estaba tranquilo. Había pasado toda una vida obedeciendo, y ahora, por primera vez, era yo quien marcaba las reglas. Sabía que la calma no duraría. Se respiraba en el ambiente que algo más estaba por venir. Pero no tenía miedo. Porque cuando uno pierde el temor de quedarse solo, gana una fuerza que no conocía. Y yo ya no temía nada. Ni la soledad, ni la muerte. Solo me quedaba una misión, defender mi casa, mi nombre y mi dignidad. Y créame, no hay poder más grande que el de un hombre que ya no tiene nada que perder. Sabía que no iban a quedarse tranquilos. Los conozco demasiado bien. Cuando la gente pierde el control sobre ti, empieza a buscar la manera de recuperarlo disfrazando sus intenciones con palabras bonitas. Y así fue. 2 días después de que les dejé claro que de mi casa no me movía,
empezaron con el juego del preocuparse por mí. Me ofrecían té, me preguntaban si dormí bien, si necesitaba algo. Yo los veía moverse con esa dulzura fingida que huele a estrategia. No decían nada directo, pero sus miradas lo gritaban todo. Querían hacerme creer que todo estaba bien, mientras planeaban la siguiente jugada. Y no tardaron mucho en mostrarla. Una noche, durante la cena, el más joven se levantó con su voz suave, esa que usa cuando cree que puede convencer a cualquiera. Papá, estuve hablando con un amigo, él trabaja en un lugar especial, una casa para adultos mayores. No es lo que usted piensa, es bonito, tranquilo, con jardín y enfermeras. Lo tratan a uno como familia. Lo dijo sin vergüenza, como quien ofrece vacaciones. Lo miré fijo, sin prisa, y le respondí despacio, ¿sabes qué es una casa, hijo? No son las paredes ni los muebles. Es el lugar donde uno vivió, trabajó, lloró y amó. Ese lugar ya lo tengo. Y no pienso cambiarlo por una cama con número. La nuera intervino enseguida, con esa voz dulce que más que ternura tiene veneno. Pero don José, allá estaría mejor, sin preocupaciones. Nosotros podríamos venir a verlo, llevarle lo que necesite. Me reí por dentro. ¿Visitarme?, pensé. Si apenas bajaban a tomar café conmigo, menos iban a cruzar la ciudad. Terminé de comer sin mirar a nadie. Dejé los cubiertos sobre el plato, me limpié la boca con la servilleta y dije, no lo repitan más. Mi casa no está en venta, y mi vida tampoco. Me levanté, me fui al patio y cerré la puerta despacio. Ni grité ni me alteré. Pero sé que a veces el silencio pesa más que cualquier grito. Esa noche me quedé despierto largo rato, escuchando los pasos dentro de la casa. Murmuraban, abrían cajones, movían cosas. Creían que no los oía, pero los viejos no solo oyen con los oídos, oyen con el alma. A la mañana siguiente, decidí que ya era suficiente. Me levanté temprano, me vestí con mi camisa buena, agarré mi carpeta de documentos y salí rumbo a la notaría. El aire estaba fresco y el cielo nublado, como si hasta el día supiera que algo importante iba a pasar. Al llegar, me recibió un joven notario, educado, de esos que aún respetan la palabra don. Le conté mi historia sin adornos. Él escuchó todo con atención y me dijo, vamos a dejarlo por escrito, don José. Nadie puede obligarlo a salir de su propiedad. Pero si lo intentan, esto será su escudo. Firmé cada papel con calma. Mientras estampaba mi nombre, pensé en mis padres, en lo que me enseñaron, que uno puede perder muchas cosas, pero nunca la dignidad. Cuando terminé, el notario me dio una copia y me dijo, ahora su palabra tiene peso legal. Salí de ahí con el alma ligera y la cabeza en alto. Caminé de regreso despacio, mirando las calles que conocía de toda la vida. Recordé cuando compré el terreno, cuando planté el primer árbol, cuando mis hijos jugaban en la tierra y me decían papá, haznos una casa grande. Y se la hice. Pero lo que nunca imaginé es que un día esa misma casa se volvería una trinchera. Al llegar, todos estaban en la sala. Ni una sonrisa. Dejé los documentos sobre la mesa. Ahí está, dije, por si quieren leerlo. Nadie se movió. ¿Qué es eso?, preguntó mi hijo mayor. Papel, respondí, del tipo que les gusta a ustedes. El que deja las cosas claras. Desde hoy, nadie puede vender, alquilar ni moverme de esta casa sin mi consentimiento. Si lo intentan, responderán ante la ley. El silencio que siguió fue largo y denso. Se miraron entre ellos, incómodos. La nuera fingió una sonrisa nerviosa. «Ay, don José, no hacía falta tanto». «Claro que hacía falta», le respondí. «Porque ustedes ya cruzaron la línea». Esa noche dormí tranquilo por primera vez en semanas. Pero la calma duró poco. 2 días después, al regresar del mercado, noté algo raro. El portón estaba medio abierto y el nuevo candado tenía marcas, como si alguien hubiera intentado forzarlo. Entré sin ruido, con el corazón frío. Escuché pasos en la cocina, voces apagadas. Dejé las bolsas sobre la mesa y me quedé en silencio, solo mirando. Ellos se dieron cuenta y callaron. «¿Quién abrió el portón?», pregunté despacio. Nadie respondió. Me acerqué al candado, lo toqué con la mano y dije, «No se preocupen. Ya lo voy a cambiar».
Y en ese momento entendí que el respeto, cuando se pierde, solo se recupera con límites de hierro. Esa misma tarde fui a la ferretería y compré el candado más grueso que encontré. El dueño me miró y sonrió con complicidad. «Otra vez problemas, don José». «Nada que no se arregle con un buen metal», le dije. Volví, lo instalé yo mismo y mientras el clic del cierre resonaba, sentí una paz que no me daba ninguna palabra. Porque los papeles protegen, pero los actos confirman. Me quedé mirando el portón cerrado, sólido, y pensé, ahora sí, quien quiera entrar, que lo intente. Esa noche, antes de dormir, miré al techo y recé bajito. No pedí dinero ni salud. Solo pedí fortaleza para seguir firme. Porque entendí que cuando uno envejece, no lo destruye el tiempo, lo destruye la falta de respeto. Y eso, mientras yo tenga aliento, no lo voy a permitir. Porque si esta casa tiene paredes fuertes, es porque las levanté con las mismas manos que hoy sostienen las llaves. Y mientras esas manos puedan cerrar una puerta, aquí mando yo. Esa noche, cuando me di cuenta de que habían intentado forzar el candado, sentí algo que no había sentido en años, una mezcla de rabia y tristeza que me quemó por dentro. No era miedo, no. Era decepción. No por el daño material, sino por entender hasta dónde podían llegar mis propios hijos. El respeto ya no estaba roto, estaba enterrado. Y ahí, con el portón medio abierto, el silencio de la madrugada y el corazón apretado, me prometí que no iba a dejarme vencer. Si querían guerra, la iban a tener, pero sin gritos, sin golpes, con la ley y la dignidad de mi lado. Me levanté antes del amanecer, cuando el cielo todavía era una sombra gris. Puse el agua al fuego y me preparé el café más fuerte que tenía. Lo tomé despacio, mirando por la ventana, pensando en los pasos que debía dar. Ya no bastaban los candados ni los papeles. Había que dejar las cosas aún más claras. Así que esperé a que saliera el sol y caminé hasta la casa del abogado, don Ramiro. Lo encontré en su despacho, como siempre, ordenado y con su reloj marcando el mismo ritmo de cada día. Don José, me dijo, ¿otra vez por aquí? Sonreí sin ganas. Sí, Ramiro. Esta vez quiero dejar constancia de algo más serio. Le conté lo del portón, lo de las marcas, lo del silencio culpable de mis hijos. Me escuchó sin interrumpirme, con los codos apoyados sobre la mesa. Haremos un acta notarial, dijo al final. Así no hay discusión posible. Quedará registrado que hubo intento de violar su propiedad. Cuando llegó a mi casa esa tarde con su maletín, todos se pusieron tensos. El sonido de sus zapatos en el piso fue como una campana. Se sentó en la mesa del comedor, abrió sus papeles y empezó a escribir. Mis hijos estaban ahí, incómodos, cruzando los brazos. Señor notario, dijo uno, no hace falta tanto. Aquí no ha pasado nada. Ramiro lo miró sin levantar la voz. Si no ha pasado nada, no hay de qué preocuparse. Yo me quedé de pie, detrás de él, mirando a todos con calma. Es por precaución, dije. Así evitamos malentendidos en el futuro. Firmé el acta, y cuando el notario estampó el sello, el golpe seco del timbre sobre el papel sonó como un disparo. Mis hijos se miraron entre ellos, pero no dijeron nada. Cuando Ramiro se fue, el silencio que quedó era más fuerte que cualquier discusión. Fui a la cocina, me serví otro café y lo tomé frente a todos. El que no respete, se va, dije despacio. Y no es amenaza, es una regla. Nadie contestó. Mi nuera bajó la mirada, fingiendo limpiar la mesa. El más chico murmuró algo entre dientes, pero yo ya no quise escuchar. Me fui al patio, encendí un cigarro y me quedé viendo las flores marchitas del jardín. Pensé en mi esposa, en cómo ella siempre decía que el respeto no se pide, se enseña. Y entendí que tal vez esa era mi última lección para ellos. Esa noche dormí profundo, con la conciencia tranquila. Pero al amanecer escuché pasos en el patio. Me levanté y vi por la ventana a mi hijo menor sentado en las escaleras, con la cabeza entre las manos. Tenía los ojos rojos, la mirada perdida. Salí sin decir palabra y me senté junto a él. Pasaron unos segundos antes de que hablara. No quise llegar a esto, papá, dijo al fin. Su voz sonaba cansada, como si hubiera envejecido de golpe. Yo tampoco, hijo, le respondí. Pero uno no siempre elige las batallas.
A veces solo llegan. Se pasó las manos por la cara. No queríamos hacerle daño, queríamos ayudarlo. Pensamos que usted no estaba bien, que necesitaba cuidado. Lo miré despacio, con esa paciencia que solo llega con los años. Ayudarme quitándome la casa, tratando de decidir por mí. Él no contestó. Mira, hijo, continué, el respeto no es hacer lo que tú crees que es mejor para mí. El respeto es preguntarme primero. Se quedó callado, moviendo la cabeza. No sé si entendió o solo se rindió, pero al menos me escuchó. Y eso ya era algo. El resto del día fue tranquilo. Por primera vez en semanas, nadie discutió, nadie levantó la voz. Los vi recogiendo cosas, limpiando, como queriendo borrar la tensión. No dije nada. A veces el silencio es la mejor forma de marcar distancia. Esa tarde, cuando el sol bajó y el aire empezó a oler a lluvia, me senté en mi sillón favorito y observé cómo el cielo se volvía naranja. Los nietos jugaban otra vez en el patio, riéndose como antes. Y por un momento sentí algo parecido a paz. No porque todo se hubiera arreglado, sino porque al fin había límites. Antes de irme a dormir, salí al portón y pasé la mano por el nuevo candado. Frío, firme, intacto. Ese metal era más que una seguridad, era un símbolo. Representaba todo lo que había perdido y todo lo que aún me quedaba, mi voluntad. Cerré los ojos y respiré hondo. Tal vez no recuperaría el cariño de mis hijos, pero había recuperado mi voz. Y mientras tenga voz, nadie más decidirá por mí. Porque uno llega a viejo y la gente piensa que se volvió débil. Pero no, lo que pasa es que ya no tenemos tiempo para tonterías. Cuando uno envejece, aprende que la paz no viene de complacer a todos, sino de saber poner el último candado y dormir sabiendo que, aunque el mundo afuera cambie, tu casa, tu historia y tu dignidad siguen bajo tu llave. Pasaron los días y el ambiente en la casa seguía pesado, como si el aire se hubiera vuelto espeso. No había gritos, no había discusiones, pero el silencio dolía más que cualquier palabra. Cada quien caminaba en puntillas, midiendo los pasos, evitando cruzar miradas conmigo. Yo los observaba desde mi sillón junto a la ventana, con mi taza de café en la mano, viendo cómo mis hijos se movían como extraños dentro de las paredes que ellos mismos habían visto levantar. A veces pensaba que el respeto no se pierde de un golpe, sino poquito a poco, como el agua que se filtra por una grieta hasta que el muro se cae sin remedio. Una tarde, mientras barría el patio, se me acercó mi nieto mayor. Tenía esa edad en la que ya no es niño pero todavía no es hombre, y me miró con ojos de duda. Abuelo, me dijo, dicen que usted ya no debería vivir solo. Me apoyé en el palo de la escoba y lo miré con calma. ¿Y tú qué piensas, mijo? Él se encogió de hombros. No sé, solo repito lo que escucho. Me quedé callado un momento y le respondí, pues escúchame bien, uno puede estar rodeado de gente y sentirse más solo que nunca. No se trata de quien te acompaña, sino de quien te respeta. Él bajó la cabeza y se fue sin decir nada más. Me quedé mirando cómo se alejaba y pensé que tal vez él se había entendido algo que sus padres ya habían olvidado. Esa noche la casa estaba en silencio. Todos se habían ido a dormir temprano y yo me quedé en el comedor, con la radio bajita, escuchando música vieja. Cerré los ojos y por un momento volví a ser el hombre joven que construía esa casa con sus propias manos, con sueños, con esperanza. Pero cuando abrí los ojos, lo que vi fue otra cosa, un hogar lleno de desconfianza. Me dolió, no lo voy a negar. Pero también sentí orgullo. Porque a pesar de todo, seguía aquí, firme, dueño de mi techo, de mis recuerdos y de mi nombre. Pero al amanecer algo cambió. Escuché ruidos en la puerta principal, golpes sordos, como si alguien estuviera tratando de abrir. Me levanté despacio, agarré el bastón que siempre tengo junto al sillón y caminé hacia el pasillo. Desde ahí vi sombras moverse afuera. No encendí la luz. Quise ver hasta dónde llegaban. Y entonces escuché el sonido seco del candado rompiéndose. La puerta se abrió de golpe y entraron dos de mis hijos, el del medio y el menor. Llevaban las caras tensas, como si vinieran listos para una batalla. Papá, dijo el menor, esto ya no puede seguir así. No puede tenernos encerrados. Me quedé quieto, mirándolos sin moverme. ¿Encerrados?, repetí. ¿O protegidos de ustedes mismos? El del medio levantó la voz.
Esta casa es de todos. Ahí sentí como algo dentro de mí se rompía, pero no de tristeza, sino de certeza. ¿De todos?, dije despacio. ¿Y dónde estaban todos cuando yo levantaba las paredes, cuando el sol me quemaba la espalda, cuando no había dinero ni para los clavos? No, muchachos, esta casa no es de todos. Esta casa es mía. Ellos se miraron entre sí, sin saber qué responder. Y entonces les dije algo que los dejó helados. Mañana van a tener una sorpresa. Y no les va a gustar. No grité. No hacía falta. Me di la vuelta, regresé a mi cuarto y cerré la puerta con llave. Esa noche casi no dormí. No por miedo, sino porque ya sabía lo que tenía que hacer. Ya no podía seguir viviendo entre amenazas disfrazadas de preocupación. Así que me levanté antes del amanecer, abrí el cajón de la cómoda y saqué el sobre donde guardaba los papeles de la casa. Los miré por última vez y supe que había llegado el momento. Me vestí con mi camisa azul, la misma que siempre uso para las cosas importantes, y me fui caminando al registro de la propiedad. El aire estaba fresco, y cada paso que daba sentía que me quitaba un peso de encima. Cuando llegué, el abogado ya me esperaba. ¿Está seguro, don José?, me preguntó. Más que nunca, le dije. Y firmé los papeles. Vendí la casa. No a mis hijos, no a nadie de la familia, sino a un hombre que no me debía nada, un amigo de Ramiro que pagaba su valor justo y no quería quedarse a vivir ahí. Cuando todo estuvo listo y los sellos puestos, sentí una paz que no había sentido en años. Porque ya no podían hacerme daño con su ambición. La casa ya no era mía, pero tampoco era suya. Volví a casa al mediodía. Ellos estaban ahí, esperándome. Los miré uno por uno y les dije, esta va a ser la última vez que entre por esta puerta. La casa ya no nos pertenece. Sus caras cambiaron. ¿Cómo que no?, gritó el menor. Así como lo oyes, respondí con calma. Vendí la casa. En unas semanas tendrán que buscar dónde vivir. El silencio que siguió fue como una losa. Les di todo, continué, mi trabajo, mis años, mi salud. Y aún así me llamaron viejo inútil. Me trataron como un estorbo. Ahora me toca decidir a mí. Puse las llaves sobre la mesa, tomé el sombrero y miré alrededor por última vez. Cada rincón de esa casa tenía mi historia, pero ya no mi paz. Prefiero dormir bajo un árbol, dije antes de irme, que vivir en un lugar donde ya no se me respeta. Y con eso salí, despacio, sin mirar atrás. Caminé por la calle con la frente en alto y el corazón tranquilo. Porque entendí algo que me hubiera gustado saber antes. Uno no pierde cuando se va, pierde cuando se queda donde ya no lo valoran. Y ese día, por fin, gané mi libertad. Esa mañana en que dejé las llaves sobre la mesa y me fui de la casa, el sol todavía no había subido del todo. Caminé despacio por la calle de tierra, con el bastón en una mano y el sombrero en la otra, sintiendo el aire fresco en la cara. No miré atrás. No hacía falta. Cuando uno se va de un lugar donde ya no hay respeto, no necesita despedirse. El silencio de las calles me acompañaba, y por primera vez en mucho tiempo no me dolía el pecho. Tal vez porque entendí que a veces perderlo todo no es una tragedia, sino un alivio. Me senté en una banca frente a la plaza del barrio, en el mismo lugar donde solía traer a mis hijos cuando eran chicos, cuando todavía corrían y me pedían monedas para el helado. Cerré los ojos un momento y escuché el murmullo de la gente que empezaba su día. Pensé en la casa, en cada ladrillo que había puesto con mis propias manos, en cómo el tiempo convierte lo que uno construye con amor en campo de batalla. Y me dije, ya no más. Fui al café del centro, ese de las sillas de metal y los meseros viejos que ya me conocían por nombre. Don José, ¿lo de siempre?, me preguntó el muchacho. Asentí. Un café negro, sin azúcar. Me senté junto a la ventana y vi pasar los autos, los niños rumbo a la escuela, los vecinos saludando sin saber lo que acababa de hacer. Me sentí invisible, pero libre. En la mesa de al lado una pareja discutía por tonterías, y pensé en cómo los años te enseñan que los pleitos más duros no son los que se gritan, sino los que se callan. Tomé un sorbo del café y sentí ese sabor amargo, fuerte, honesto, el único que no te traiciona. Después del desayuno caminé hasta el parque donde solía llevar a mi esposa los domingos. El árbol grande del centro seguía ahí, viejo como yo, con ramas gruesas que daban sombra a medio mundo. Me senté debajo,
Dejé el bastón a un lado y saqué del bolsillo una foto arrugada. Era ella, sonriendo con esa mirada que podía calmar cualquier tormenta. Vieja, le dije bajito, al final cumplí. No dejé que se burlaran de lo que hicimos juntos. Y créame, sentí como si me respondiera el viento. Porque cuando uno ha amado de verdad, las voces del pasado nunca se van, solo cambian de lugar. Pasé el resto del día caminando por el barrio, saludando a la gente, respirando sin prisa. La vida seguía, igual que siempre, pero yo ya era otro. La gente me veía y me preguntaba si todo estaba bien. Yo sonreía y respondía, todo en orden. Nadie imaginaba que acababa de soltar medio siglo de historia. Cuando cayó la tarde, busqué una pensión pequeña donde pasar la noche. La dueña, una señora amable, me ofreció un cuarto sencillo con una cama, una silla y una ventana que daba a la calle. No necesito más, le dije. Me instalé, colgué el sombrero en la pared y me quedé mirando el techo, escuchando los ruidos de la ciudad. Por primera vez en años, dormí tranquilo. Al día siguiente me levanté temprano. Me dolían las piernas, pero el corazón estaba liviano. Fui al mercado, compré pan, fruta y un termo para mi café. Mientras pagaba, el vendedor me reconoció. Don José, hace tiempo que no lo veía por aquí, ¿todo bien en casa? Lo miré y sonreí. Ya no tengo casa, le dije, ahora tengo libertad. Él se rió, pensando que era una broma. Pero no lo era. Caminé hasta un banco del parque y me senté a desayunar. Miré el cielo, azul limpio, y entendí que uno no necesita techo si tiene paz. Durante los días que siguieron, me acostumbré a mi nueva rutina. Caminaba, leía el periódico, tomaba café y hablaba con desconocidos. Algunos me preguntaban si vivía solo, y yo respondía, sí, pero no me falta compañía. Tengo mis recuerdos, y ellos no me contradicen. En las noches, escribía en una libreta vieja los pensamientos que me venían a la mente. Anotaba cosas como la dignidad no se hereda, se defiende o el silencio también es una forma de hablar. No escribía para que alguien lo leyera, sino para no olvidar lo que había aprendido a golpes. Una tarde, mientras estaba sentado frente al río, vi a un niño que jugaba con su padre. El hombre lo levantaba en brazos y el niño reía a carcajadas. Sentí un nudo en la garganta. Pensé en mis hijos, en cuando ellos también eran así, inocentes, sin rencor. Y me pregunté en qué momento se nos perdió el respeto, en qué punto el amor se volvió carga. Pero no me quedé con la tristeza. Me dije a mí mismo, no todo está perdido. A veces hay que dejar ir para que la vida te devuelva lo que mereces. Al caer la noche, volví a la pensión. Me senté junto a la ventana con mi café y miré las luces del pueblo. Cada una de esas luces era una historia distinta, una familia, una esperanza. Yo ya no tenía casa, pero tenía algo mejor, la certeza de haber hecho lo correcto. Porque al final de cuentas, no se trata de cuántos años vivas bajo un techo, sino de cuántas veces te atreves a salir de él con la frente en alto. Y ahí, con la taza caliente entre las manos y el corazón tranquilo, entendí que no había perdido nada. Solo había cerrado un ciclo. Porque uno no se vuelve viejo cuando cumple años, sino cuando deja que le roben la dignidad. Y yo, don José, el viejo inútil que una vez llamaron así en su propia mesa, ahora era más libre que nunca. Los días comenzaron a pasar lentos, pero tranquilos. La pensión donde me quedé se volvió mi nuevo refugio, mi rincón de paz. Tenía una ventana que daba a la calle y cada mañana el sol se colaba tímido, calentando el suelo y dándome los buenos días sin hacer ruido. Me acostumbré a esa calma. No tenía lujos, pero tenía algo que en mi casa ya no existía, respeto. Nadie me alzaba la voz, nadie me miraba como si estorbara. La señora que atendía el lugar, doña Marta, me saludaba cada día con un «¿Cómo amaneció, don José?» Y esa simple frase, créame, valía más que cualquier disculpa de mis hijos. Empecé a ayudar en pequeñas cosas. Barría el patio, arreglaba una silla rota, cambiaba un foco. La gente del lugar me empezó a conocer y a llamarme don José el maestro. No cobraba nada, pero ellos me pagaban con sonrisas, con un plato de sopa o con un gracias, vecino. Y ahí entendí algo que había olvidado entre tantos dolores y decepciones, que uno no necesita tener sangre de alguien para sentirse en familia. Lo que une no es la herencia,
sino el respeto mutuo, la bondad simple, esa que no pide nada a cambio. Un domingo por la tarde, mientras tomaba café en la plaza, vi pasar a una pareja de jóvenes que discutían con su padre. Lo vi de lejos, con la cara cansada, agachando la cabeza mientras ellos hablaban sin escucharlo. Fue como mirarme en un espejo del pasado. Me dieron ganas de acercarme, de decirle al viejo que no se dejara, que su silencio también tenía valor. Pero no lo hice. Aprendí que cada quien tiene que vivir su propia lección. Lo que sí hice fue mirar al cielo y dar gracias por haber aprendido la mía a tiempo. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de haber vendido la casa. Y siempre contesto lo mismo, no, porque ya no era hogar. Un hogar se construye con amor y se mantiene con respeto. Cuando eso se pierde, lo que queda son solo paredes. Y yo ya había pasado demasiados años sosteniendo paredes vacías. Ahora vivía ligero, sin papeles que me ataran, sin llaves que pesaran en el bolsillo. Tenía menos cosas, pero más paz. Y eso, a mi edad, vale más que todo el oro del mundo. Una mañana, mientras caminaba por el mercado, me crucé con un vecino de mi antiguo barrio. Me miró sorprendido. «Don José, hace tiempo que no lo veo, ¿cómo está?» Le sonreí. «Más vivo que nunca», le dije. Me contó que mis hijos se habían ido de la casa, que el nuevo dueño la estaba remodelando. No sentí enojo. Sentí alivio. Porque comprendí que esa historia ya no me pertenecía. Ya no tenía que cargar con ella ni con la culpa de los demás. Uno envejece de verdad cuando se queda atrapado en lo que fue. Y yo, por fin, había aprendido a soltar. Por las tardes solía sentarme frente a la ventana y ver a los niños del barrio jugar en la calle. Me gustaba escuchar sus risas, ese sonido que me recordaba que la vida sigue, sin importar cuánto uno pierda. A veces alguno se acercaba y me pedía que le contara una historia. Yo les hablaba de cuando todo se hacía con las manos, de cuando los hombres se miraban a los ojos para sellar una promesa, de cuando una palabra valía más que una firma. Ellos escuchaban atentos, con los ojos grandes, como si les hablara de otro mundo. Y tal vez sí, porque ese mundo ya casi no existe. Pero mientras alguien lo recuerde, no se muere del todo. Una noche, mientras la lluvia golpeaba el techo de lámina, pensé en mis hijos. No con rencor, sino con paz. Entendí que ellos también eran víctimas de su tiempo, de una generación que aprendió a medir el valor de una persona por lo que tiene, no por lo que es. Me dolió, sí, pero ya no con rabia. Porque uno no puede exigir amor a quien no aprendió a darlo. Solo puede desearle que algún día lo entienda, aunque sea cuando ya sea demasiado tarde. Con el paso de los meses, mi cuerpo empezó a cansarse. Los huesos me dolían más, y el bastón se volvió una extensión de mi mano. Pero no me quejaba. Cada dolor era un recordatorio de todo lo vivido. Y cada amanecer, un regalo que todavía sabía apreciar. Un día, mientras me preparaba el café, sentí que algo dentro de mí se aflojaba, como una cuerda que ya no necesita sostenerse más. No era tristeza, era descanso. Salí al patio, me senté bajo el árbol y miré el cielo despejado. Pensé en mi esposa, en mis padres, en todos los que ya se habían ido. Cerré los ojos y sonreí. Porque entendí que al final, la vida no se mide por las casas que uno construye, sino por las veces que uno se levanta con el alma limpia. Y aunque el mundo me haya llamado viejo inútil, yo sabía que había vivido con dignidad hasta el último día. Si alguien escucha mi historia, ojalá entienda esto. No hay edad para poner límites, no hay vergüenza en defender lo que uno es. Y si algún día te toca elegir entre quedarte donde no te respetan o irte con la frente en alto, elige irte. Porque la soledad con paz es 1000 veces mejor que la compañía con desprecio. Y así, con ese pensamiento, apagué la radio, me serví el último café del día y me quedé mirando el horizonte, agradecido. No por lo que tuve, sino por lo que aprendí, que el respeto, mijo, se gana con los años, pero se defiende hasta el final.